¿por qué estamos aquí? Si me pueden ayudar 3 personas a participar, ¿por qué estamos aquí? Alguien en lo muy personal, en su propia opinión, que diga, bueno, yo creo que estamos aquí por tal motivo. ¿Quién me puede ayudar para que hagamos esta? Amén, hermana, dígame. Ella está aquí porque está agradecida con el Señor. Eso es muy importante, amén. ¿Por qué otra razón estamos aquí, hermanita? Exactamente. Estamos aquí porque el Señor tiene un propósito para usted y para mí, hermana. Amén. Nos ha dado una nueva vida y debemos reflejarla, amén, estando en su casa. Mire, estas aportaciones al tema son de una u otra manera el punto central. Tenemos un propósito en Dios, pero ¿sabe qué? En el mundo hay muchas personas que no han encontrado un propósito. Lo podemos ver porque si compramos el periódico, si prendemos las noticias, el 90% de lo que nos hablan son malas noticias. Muchachitos, muchachitas que se suicidaron, amén, de todas clases sociales. No vamos a decir el que es más pobre de todo. Mire, allá en la fama, la gente de dinero, los artistas, ¿cuántos no se han suicidado? Un suicidio que causó mucho revuelo en los medios fue el de este hombre ya maduro, Robbie Williams. Fíjese, esta persona, ¿cómo íbamos, si llegamos a ver sus películas, cómo íbamos a pensar que esta persona iba a vivir soledad en su vida? Amén, tenía dinero, tenía casas, tenía fortuna, y podemos pensar que era una persona centrada, no era un chavalillo que la fama le acababa de llegar, era una persona de trayectoria en ese medio. Sin embargo, el dinero, la trayectoria, las amistades reflejaron que no valían nada. Él estaba solo. ¿Qué terminó haciendo? Terminando con su vida. Es algo tremendo. Entonces, esto nos hace saber que no hay una rama en el mundo de la humanidad que sin Dios no esté sola. Me explico mejor. Cuando no tenemos a Dios, tengamos lo que tengamos o nos falte lo que nos falte, no vamos a tener un propósito. Así de sencillo. Para muchos de los que están en el mundo, pues puede ser normal eso, ¿no? Pero el verdadero problema viene cuando usted y yo, que somos hijos, que somos creyentes, que somos pueblo de Dios, no tenemos propósito. Ahí es donde está la verdadera crisis. Podemos entender del perdido, de aquellas personas, de aquellos adolescentes, jóvenes de todas las edades, pues porque no tienen la salvación, no tienen el mensaje de Dios, la esperanza de Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo ya le conocemos, nos congregamos, asistimos, ofrendamos, participamos, pero sin embargo, en veces estamos sin propósito, estamos al parecer calentando nomás la banca? Y déjeme decirle, hermano, que usted y yo estamos hechos para mucho más que eso. Dios ha depositado talentos y dones en cada uno de nosotros que son muchísimo más allá de lo que nos podemos imaginar. Estamos desperdiciando tantas bondades y dones de Dios que no somos para estar sentados en la banca, hermano. Entonces, cuando vamos a la Escritura, vemos que todo, absolutamente todo, Dios lo hizo con un propósito. En Proverbios 16:4, no lo busque, solamente nos dice del propósito hasta del impío. Dice que el día malo está destinado para el impío. Entonces, tal así es la magnitud de los propósitos de Dios, que hasta para el impío hay un propósito. Imagínense cuáles son los propósitos de Dios de usted y para mí, que somos sus hijos, que somos su pueblo escogido, que hemos sido llamados. Usted y yo tenemos grandes propósitos en los planes de Dios. Amén. Cuando usted y yo tenemos clara esa perspectiva de que tenemos propósitos en Dios, entendemos que hay una misión que debemos cumplir y entonces comenzamos a trabajar. Pero es importante que primero comprendamos y sepamos que hay una misión y hay un propósito suya y mía, que son diferentes. No compartimos el mismo propósito porque todos integramos el cuerpo de Dios.
pero debemos de descubrirlo y saber que Dios nos guíe para empezar a trabajar y no nos quedemos solamente en la silla sentados. Amén. Para hablar de este tema, hermanos, voy a tratar solamente 3 puntos. Necesitamos creer que Dios tiene un plan y propósito para usted y para mí. Bien, propósito es el objetivo. Ay, quedó muy chiquita la letra, pero si la llegamos. Mire, propósito, la definición que sale en el diccionario, es el objetivo o finalidad que tiene una cosa o acción. Entonces, si nos ponemos nosotros ahí, el objetivo o finalidad de Melquisedec, el objetivo o finalidad de tal persona, ese es un propósito, ¿sí? El final por el cual usted ha sido hecho en los planes de Dios es el objetivo o finalidad, perdón. Ese es el propósito, esa es la definición de propósito. La Biblia nos habla que desde antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan para nosotros. Amén. En Jeremías 1:5, ahí ya lo tenía que abierto más que con el ventilador. Denme un segundito. Mire, la versión Reina Valera dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En la versión internacional tenemos que dice antes, esa ya se me... Hermano, muy amable, gracias. Bueno, dice, Dios tiene un propósito para nosotros desde antes de nacer. Amén. Aún desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios ya había preparado un tiempo, un lugar donde usted y yo nos desenvolveríamos. Amén. No es coincidencia, no es casualidad que usted esté en este lugar. Y lléveselo muy claro en su mente, porque cuando estamos sin propósitos, esos pensamientos llegan a invadir nuestra mente de pensar: pues yo solamente, Dios me trajo por misericordia para salvarme, pero no tengo un propósito. El propósito lo tiene el pastor, o el propósito lo tienen los hijos del pastor, o los hermanos que sirven en la alabanza. No. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito marcado por Dios. Amén. Y debemos de trabajar y luchar cada día por descubrirlo. Amén. Para que sea de crecimiento para nosotros. Tanto es así que yo sé, hermanos, que para mi bebé que está en el vientre de Evelyn, Dios ya tiene un propósito. Dios le dijo a mi bebé, antes de que te formase en el vientre de Evelyn y antes de que naciese, él ha sido ya santificado a mí y él le ha dado por profeta a las naciones. Yo declaro esta palabra para mi bebé, para nuestro bebé. Y esa misma palabra Dios la decretó para usted y para mí desde antes de que naciesen. Así que créalo, hermano, desde antes de que naciésemos, Dios ya tenía el propósito para usted y para mí. Pero esto va mucho más atrás de eso, antes de la fundación del mundo. En 2 de Timoteo nos habla que el propósito y la gracia de Dios nos fueron dados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto hace que Dios fundó el mundo? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? Muchísimo tiempo. Desde ese muchísimo tiempo, tantos miles de años, Dios ya había decidido que usted, que yo íbamos a estar aquí en su iglesia, que íbamos a conocerle y que íbamos a empezar a trabajar en un propósito. Amén. Entonces no se crea las voces del diablo que le hacen menos, que le dice que usted nomás está aquí para calentar la banca. Usted y yo tenemos un propósito divino. Amén. ¿Por qué cree usted, hermanos, que nacimos en este tiempo, en esta era? ¿Por qué se puede imaginar usted que nacimos? Yo he escuchado muchas personas que dicen: a mí me hubiera gustado nacer en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Abraham, de Moisés. ¿Por qué cree usted que nació ahora? Los hombres de la Biblia han sido tantos desde el inicio y seguirán siendo hasta que nuestro Señor venga. Pero ¿por qué usted y yo nacimos en este tiempo? Al Señor le plació, amén. El propósito que Dios ya tenía con Moisés, con David, con Aarón, con Elías, ya lo cumplió. Ahora usted y yo estamos escribiendo y marcando la nueva historia. Amén. No podemos vivir con lo que Dios ya hizo con los hombres de la fe antes.
Ahora usted y yo somos los nuevos hombres de la Biblia, las nuevas mujeres de la Biblia, de los que Dios empieza a marcar una nueva historia. Los tenemos a ellos de ejemplo para que veamos que común y corriente como era la persona, Dios lo eligió con defectos y con virtudes, así como nos eligió a usted y a mí. Amén. Cuando Dios creó el mundo, dio un tiempo donde el pecado abundaría como nunca, que es el tiempo que estamos viviendo, donde ocurrirían grandes calamidades. Es espantoso lo que está sucediendo en el mundo, tantas cosas, no nos estamos dando cuenta, las noticias no informan de todo, pero usted se puede dar cuenta de los desastres, de tanta cosa, de hambres, pestes, virus que salen y vienen. Estas son las calamidades que está viviendo el mundo ahora. Están también los engaños hacia el pueblo de Dios, la apostasía, amén, de llamar a lo bueno lo llaman malo. Estamos viendo el tema que está ahorita hablando todo el mundo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esas son la oscuridad en la que el mundo está viviendo, y cuando Dios creó el mundo, Él ya había visto que esto iba a suceder. ¿Sabía eso? Dios ya sabía que la humanidad iba a llegar a este punto, y no está en su punto máximo, todavía la humanidad va a llegar a algo peor, que está por verse. Pero a pesar de todo esto, cuando Dios estaba creando el mundo, Él decidió que levantaría un pueblo que se movería con su espíritu y unción, y que anunciarían el mayor movimiento del Espíritu Santo que jamás se había visto. Cuando Él determinó esto, dijo que ese pueblo sería especial y con un propósito divino. Y usted y yo estamos en ese tiempo, somos el pueblo especial con un propósito divino para la gloria de nuestro Dios. Amén. Le decía que muchas veces podemos dudar de que Dios verdaderamente tenga un propósito para nosotros debido a muchas circunstancias. El servir a Dios o el encontrar el propósito de Dios nunca va a ser fácil, siempre va a estar nuestro camino lleno de obstáculos, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere que usted y yo seamos útiles, que tengamos una misión, que tengamos un propósito. Por eso nos pone cuanta cosa enfrente. ¿Para qué? Para frenarnos. Esta semana estamos bien, para mediados de semana algo ocurre, ya estamos desanimados. Esas son las trampas del diablo que él hace, pero ¿sabe por qué tenemos usted y yo aflicciones? ¿Sabe por qué tenemos que levantarnos cada día y luchar con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros oídos? ¿Sabe por qué tenemos que luchar? Porque el diablo sabe que usted y yo somos un pueblo especial que tiene un propósito. Amén. Y él no va a descansar, porque sabe que la misión que usted y yo vamos a realizar en Dios es algo diferente. Amén. Entonces, no dude cada mañana levantarse, no dude que usted y yo tenemos un propósito. Cuando enfrente una situación difícil, recuerde, es porque tengo un propósito en Dios. Eso también el Señor me va a ayudar a pasarlo, porque cada vez me estoy acercando más a su propósito. Amén. Le decía, tenemos tantos dones, yo puedo ver tantas habilidades y dones aquí en cada uno de ustedes, pero la cosa es que uno mismo las vea, que crea que uno puede emprender eso en los propósitos de Dios. Amén, porque Dios sabe cada habilidad que depositó en usted, desde el más chico hasta el más grande. Dios sabe, Dios conoce los dones que usted tiene. Amén. Pero usted los conoce. Para eso necesita usted encontrar el propósito de Dios, para que explote esos dones y los haga crecer en su iglesia, en su obra. Aleluya. Dice la palabra en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la Nueva Versión Internacional dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Planes de bendición con un futuro y con una esperanza. Un futuro para sus hijos, un futuro para sus nietos, para sus generaciones que van a venir, porque
es muy importante lo que se va a sembrar en las generaciones que vienen. No podemos conformarnos con decir, no, pues yo, el abuelito, la abuelita, soy cristiano y ya, que mi hijo, mis nietos, a ver, que Dios tenga misericordia. Yo creo que todos los padres, todavía no tengo físicamente a mi bebé, pero yo creo que todos los padres desean que sus generaciones, las que vengan detrás de ellos, tengan un propósito en Dios. ¿No es así? Amén. Entonces, desde nosotros nos corresponde empezar a trabajar ese. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo dice en Romanos. Entonces, hay una importancia, hermano, de saber que Dios tiene un plan. Voy a recalcar aquí una palabra, saber. Primero saberlo, amén. Una importancia de saber que Dios tiene un plan para usted y para mí. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No alcanzamos las metas, los propósitos de Dios porque no lo conocemos, no conocemos sus promesas. En Oseas lo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es muy importante que usted y yo primeramente lo sepamos, que lo entendamos con nuestro intelecto que Dios nos ha dado, de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Segundo, que lo creamos. Amén. La importancia de creer que Dios tiene un plan para usted y para mí. ¿Sabe? Dios ya había destinado el tiempo para que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, tomara la tierra prometida. ¿Usted sabe eso? ¿Lo ha leído en la Biblia? El tiempo ya estaba marcado. Sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Anduvieron dando vueltas en el desierto por ¿cuántos años? ¡Qué tremendo! Dios no los sacó para que dieran vueltas en el desierto. Ya sabe el propósito, pero muchos de ellos todavía tenían la mentalidad de esclavos. Y Dios no los podía llevar a la tierra prometida a cambiar de vida cuando todavía traían la mentalidad pasada. Amén. Entonces, esto es algo que debemos nosotros de saber para que no caigamos en el mismo error. Debemos de creer y saber que Dios ya tiene un plan para nosotros. El pueblo de Israel estuvo 40 años caminando en círculos en el desierto hasta que murieron todos los mayores de 20 años. Todos los mayores de 20 años murieron. Cargaban la mentalidad de esclavitud de los años que habían vivido en Egipto. A pesar de todo lo que Dios había hecho, de sacarlos, de librarlos de las plagas, eso no les había cambiado su mentalidad. Entonces podemos ver aquí que las circunstancias muchas veces no nos hacen cambiar el corazón duro, la mentalidad, para que usted y yo seamos muy sensibles, hermano, en ese aspecto. Amén. Aquí dice la Biblia que los mayores de 20 años tuvieron que morir. Y tal vez fue un proceso que los demás tuvieron que pagar, porque Josué y Caleb, ellos sí vieron la tierra prometida. Pobrecitos de ellos, que ellos sí tenían un pensamiento, una mente diferente, pero de todos modos tuvieron que pagar los errores de los demás. Ellos también le dieron vueltas al desierto por 40 años. Josué y Caleb fueron los únicos dos de esa generación que vivieron para ver la tierra prometida. Poseían un espíritu diferente. Eso es algo claro, hermano, que poseamos un espíritu diferente, que no nos dejemos llevar por lo que hemos vivido antes, por la vida de donde Dios nos ha sacado, sino que veamos el futuro, el propósito que nos está esperando en Dios. Esa es la clave para que usted y yo no tengamos que pasar amarguras y caminemos derecho a la tierra prometida que Dios tiene para usted y para mí. Glorifique Dios. Estos puntos que les he tratado encierra el tema de creer. Lo primero, los 3 puntos que le mencioné al principio, el primero es creer que Dios tiene un plan y propósito. El segundo es que necesitamos hacer cambios, cambiar nuestra actitud. Amén. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Vamos a leer la versión internacional. Mire, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La actitud de usted y de mí debe ser como la de Cristo. Y si hasta ahorita no ha sido así, es porque usted y yo tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Y hablando de adolescentes, de jóvenes, yo me considero joven, somos jóvenes, mi esposa y yo, de los adultos y de los ancianos, de todos necesitamos tal vez hacer un cambio de actitud. Amén. Muchas cosas de las que vivimos, los frutos de los que vivimos, si no son agradables, ha sido porque no hemos hecho cambios en nuestra vida. Si queremos ver algo diferente, tenemos que empezar a actuar diferente, a cambiar las cosas. Si todavía no hemos visto cómo Dios salva al familiar, cómo Dios todavía no me cambia de trabajo, no me da un mejor empleo, tal vez no estamos haciendo las cosas bien. Debemos de hacer un cambio para que vengan cambios positivos en nuestra vida. Amén. Entonces este segundo punto es que necesitamos cambiar nuestra actitud. ¿Sabe? Una mala actitud puede impedirnos encontrar nuestro propósito. ¿Sabe que cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos a la casa de Dios, son momentos claves en el que usted y yo podemos dirigirnos directamente con Dios para que Él nos hable, nos revele sus propósitos para nuestras vidas? Pero ¿cómo puede esto ocurrir si usted y yo pasamos la puerta enojados, con las cargas, con los problemas que hay en la casa? No podemos decir que nadie aquí tiene problemas. Yo creo que todos los tenemos en algún nivel u otro. Pero como no cambiamos nuestra actitud, esa mala actitud es una barrera que nos impide conectarnos con Dios al momento de venir a su presencia. ¿Sabe? Muchas veces cuando decimos, no, pues es que ya no siento nada, no es problema del que predica, no es problema de la alabanza, es el problema en el corazón de cada persona. Y sabe que yo lo pude comprobar con mi vida misma. Llegó un tiempo en mi vida que yo puedo llamarle también por la edad, no sé, no lo uso como pretexto, pero yo llegué a decir, bueno, pues es que es lo mismo. Y yo tocando en el altar, siendo hijo de los pastores, esto es lo mismo. O sea, los mensajes se me hacían aburridos, monótonos. Pero sabe que cuando Dios trató conmigo, el mensaje aburrido, monótono, fue de bendición para mi vida, porque mi corazón se abrió, se quitó la venda de mis ojos, de mis oídos. Era el mismo mensaje, pero mi corazón, mi actitud era diferente. Entonces, el corazón, la actitud es lo que determina si la palabra de Dios penetra en su corazón o no. Como le decía, muchas veces nos gustaría pues echarle la culpa al predicador. Ay, ni se prepara. Los de la nombre ni ensayan, soy hombre feo. Pues sí se puede oír muy feo, pero ¿sabe que hay unas que se escuchan peor? Se escuchan peor, pero ¿sabe qué es lo que importa? Que usted y yo, a pesar de que se escucha feo, a pesar de que al predicador se le lengua la traba, nuestro corazón está abierto y sensible para, a pesar de esos errores, recibir la presencia de Dios. No somos tan dedicados como para que la bendición nos labore un mal servicio. ¿Amén? Debemos de ser muy sabios y de decir, la bendición que Dios tiene para mí en este domingo no me la va a robar que se hayan equivocado en la alabanza, o que los testimonios se hayan durado mucho, que el aire se quemó, que está haciendo mucho calor. No permita que esos detalles le roben la bendición que Dios tiene para usted esta tarde. Mira, encontré una frase que me gustó. Todas las cosas, aún la adversidad, tienen un propósito en la vida. Todas las cosas, aún la adversidad, tienen un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos están pasando por una adversidad en este momento? Amén. Y sabe que Dios conoce su corazón, Dios conoce su sinceridad. Y usted, al decir amén y al presentarse ante Dios tal y como es,
Dios va a hacer algo en su situación. Amén. Dios va a hacer algo en mi situación en este día. No vamos a regresar a casa como venimos. Amén. Esta frase la dijo un empresario norteamericano que a los 31 años ya era millonario. Todas las cosas a una adversidad tienen un propósito en la vida. ¿Usted se imagina por qué adversidades se pudo haber enfrentado para llegar a ser lo que es? Imagínese las adversidades que usted y yo nos vamos a enfrentar para llegar a ser lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Es mucho más allá de ser millonarios, de ser empresarios, de ser estudiados, de conocer los libros, de conocer aquí y allá. Es mucho más allá, es de mover en nuestra vida el Espíritu de Dios. Amén, que cuando nosotros hablemos, el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando saludemos a alguien en la calle, me gusta mucho el testimonio de mi hermano. El testimonio que usted nos compartió, hermano, cuando una mujer cruzó por el frente de con usted caminando en la acera, usted estaba trabajando, que simplemente le dijo, Dios le bendiga. Ese Dios le bendiga cambió un día totalmente de esta mujer. Regresó a preguntarle qué había pasado, ¿cierto? Un simple Dios le bendiga habla del poder que hay en nosotros, que no lo pueden comprar los estudios, los millones, las empresas, los autos, las casas. Es de lo que el mundo carece y de lo que Dios está dispuesto a llenarnos a usted y a mí, que nos llenemos de ese poder que le pertenece a Dios, que está para su alcance y para el mundo. Es increíble, hermanos, cómo podemos llegar a marcar la vida de una persona. Que usted y yo, al saludarle, al hablarle de Dios, que esa vida cambie, que esa vida se entregue a los pies de Cristo, eso es algo inigualable. Eso sí habla del verdadero poder de Dios. Amén. Como le decía, no son las pertenencias, no es lo material, no son otras cosas. Entonces todas las cosas, aún la adversidad, tienen un propósito en la vida. Amén. Muchas veces estas adversidades o problemas vienen con un propósito que a veces no nos gusta. Es lo que nos acerca a Dios. Mucha de la gente que conoce del Evangelio se ha acercado a Dios a través de una adversidad, de un problema, ¿cierto o no? La cosa es, si usted y yo, que ya estamos en el camino de Dios, queremos que la adversidad nos vuelva a acercar a Dios o nos acercamos por propia voluntad. Eso es algo muy fuerte, porque con el tiempo, con los años, se nos puede llegar a olvidar, se nos va pasando, que ya tenemos nuestro asiento designado en la iglesia, ya empezamos a vivir en automático las cosas de Dios. Después nos vamos enfriando. ¿Sabe? Nos llegamos a olvidar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida aquel primer día cuando estábamos llorando, humillados en el altar, moqueando a grito abierto, si usted quiere. Se nos llegan a olvidar esos días. Y es muy importante que usted y yo los traigamos a nuestra mente para que no se nos olvide parte de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque contar todo lo que Dios ha hecho con nosotros no acabaríamos. Es increíble lo que Dios hace por nosotros. ¿Y sabe qué? Dice en Hebreos 15 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Te digo, va llegando esa etapa, ese enfriamiento, en que ya pues venimos a la iglesia y nos vamos y nos sentamos hasta atrás, nomás para que vea el hermano encargado o el pastor, que vea que vine, o porque soy líder, pues me siento. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted lloró, humillado, quebrantado, dolido en su corazón ante Dios? Eso es algo muy importante, que reconozcamos nuestra calidad humana, presentémonos a Dios tal y cual somos. A Dios no le vamos a impresionar con lo que podamos hacer, porque Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Dios sabe lo que hacemos al salir de este lugar y cuando no nos ve nadie, que nuestra esposa, nuestro esposo no nos ve. Dios lo sabe. Y no podemos venir a presentarnos aquí a la iglesia ante Dios
como los santos, como los hombres aquí ella, es mejor que nos presentemos tal y como somos, Amén. con nuestros errores, con nuestros defectos, para que a través de ellos Dios se glorifique en nuestras vidas. Aleluya. Mire, amén. Y es que ese día, si Dios nos pagara conforme a nuestras actitudes, ¿qué pasaría en mi vida, en su vida, si Dios decidiera pagarnos conforme a lo que merecemos? ¿Qué pasaría con nosotros? No estuviéramos aquí, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. ¿Sabe? Yo dejé de preocuparme por agradar a Dios en un tiempo de mi vida, hace algunos años. Como le decía, pues venía a la iglesia, tocaba, pero en una rutina dejé de preocuparme, así pues sigo tocando, sigo yendo a la iglesia, no fumo, no tomo, no, estoy bien. Una rutina como hijo del pastor. Me dejé de preocupar cuando Dios trajo a mi vida su Espíritu Santo. Después dejé de preocuparme por avivarlo, por alimentarme de Él verdaderamente, no por venir a sentarme nomás, sino de verdad escuchar y alimentarme. ¿Y sabe qué pasó después de que me dejé de preocupar por agradarle, por alimentarme, por avivar el fuego en mi vida? Vino la reprensión de Dios. Porque Dios al hijo que ama lo corrige. No va a permitir que usted y yo nos perdamos. Nos va a corregir. Amén. Y Dios me corrigió a mí. La marca la tengo en mi cara, dos cicatrices. Dios me corrigió. Pero ¿sabe qué? Le agradezco a Dios por su bendita misericordia que me corrigió. Porque tengo las marcas aquí. Y no porque la marca está en un panteón llorándome. Dios nos va a corregir, amén, si no tenemos un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque Dios le ama a usted, tanto como me ama a mí, que decidió corregirme antes de que me perdiera. Entonces, si Dios corrigió mi vida, ¿qué puede pasar con la vida de alguien más? A Dios nos va a tratar a todos igual. No me ama más a mí que de lo que le ama a usted. Para Dios somos su creación, todos somos útiles, todos tenemos dones especiales. Y es un desperdicio que nos perdamos de tanta abundancia que Dios nos ha dado en nuestra vida, en dones, en habilidades. Entonces, yo le comparto esto personal. Dios a mí me corrigió, Dios me reprendió, pero agradezco que hoy puedo estar aquí. ¿Sabe? A través de esa reprensión que Dios me dio, todo mi mundo dio un giro muy diferente. ¿Y sabe por qué? Porque después del accidente, un mes y medio, a lo mucho dos, yo estaba pensando, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, salí de la preparatoria, yo estaba pensando, ¿qué sigue? Ya mi corazón ya no estaba de piedra, ya no estaba igual, porque ya había venido la reprensión de Dios. Y gracias a Dios de su misericordia que lo pude entender, porque hay unos que ni con eso lo entienden. Entonces, bueno, yo dije, yo estaba en un momento difícil, amén, agradecido con Dios porque me había salvado, porque me había rescatado, porque había guardado mi vida. Pero yo decía, bueno, ¿qué sigue? Y entonces fue cuando Dios me indicó, abrió las puertas y pude ir a Estados Unidos, a Houston, a estudiar música, a estudiar estudios teológicos y artes musicales. Y fíjese cómo Dios cambió la situación de reprensión que fue a mi vida. Dios la hizo una bendición completamente, porque ¿sabe qué? Si yo no hubiera ido a Canción, no me imagino, no pienso cómo es que yo hubiera conocido a mi esposa, porque ella vive allá, ella es americana, en Puerto Arturo.
si no hubiera sido a través de la música, de los dones que Dios ha puesto en mi vida, yo no hubiera llegado a esa iglesia. Mi vida no hubiera dado un giro, Dios no me hubiera, o sea, no me explico cómo tantas bendiciones de Dios, como un propósito que ahora puedo ver de Dios tan claro, cómo pudo venir de una reprensión de Dios. ¿Se fijan? Las cosas, como Dios las transforma, amén, y es todo por nuestro bien, para nuestra bendición, amén. Han sido tantas cosas que yo he tenido que seguir cambiando, porque este es un proceso día a día. Nunca llegamos al tope. Amén. Cuando alcanzamos algo en Dios, estamos empezando algo nuevo, usted y yo. Entonces, que nunca se nos olvide que estamos en un constante proceso de crecimiento. Amén. Parte de cambiar la actitud es someternos a Dios. Amén. Dice la Biblia en Mateo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Esto viene en parte de cambiar nuestra actitud, someternos a Dios. Porque muchas veces, aparte de ser duros al liderazgo, a los pastores, somos duros con Dios. Hasta con Dios llegamos a ser duros. Necesitamos un cambio de actitud y buscar en todo agradarlo. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo podemos agradar a Dios? Sabe que cuando le amamos por encima de todo, robamos una gran sonrisa de Dios. Amén. Cuando anteponemos nuestro amor a Dios por cualquier otra cosa, cuando ponemos nuestros sueños, jóvenes, cuando ponen sus sueños, sus anhelos y sus deseos a los pies de Dios, Dios se va a encargar de sus vidas, Dios se va a encargar de su futuro. Y sabe que todavía estamos en la juventud, pero déjenme decirle que yo he podido ver y vivir eso personalmente. Yo antes de salir de la preparatoria, después de salir de la preparatoria, yo le dije, Señor, no sé qué hacer. Ese tiempo que atravesé para ir a Canción, ese mes y medio, 2 meses, estaba deprimido, no sabía qué hacer. Le dije, Señor, en la intimidad le dije, y con todo el corazón le dije, Señor, yo te entrego mis sueños, mis anhelos y mis deseos para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Y ahí es cuando se rompió la barrera, cuando Dios comenzó a tomar, ahora sí, el lazo, el hilo, las riendas en mi vida. Y sabe que les dio mejor dirección y mejor destino de lo que yo me hubiese imaginado y de lo que yo pudiese haber hecho por mis propias fuerzas. Amén. Mi vida ha sido bendecida increíblemente en todos los aspectos. ¿Sabe? Le quiero compartir un testimonio de algo que me pasó y todavía tal vez no se los he compartido. Antes de casarme, ya cuando Evelyn era mi prometida, fuimos en abril aproximadamente, y en una de las idas al mall, al centro comercial, yo vi una de las iPad mini que acababan de salir. Yo dije, híjole, pues qué padre sería tener una, ¿no? Pero luego ya me puse a pensar, bueno, ¿para qué la quiero? No, pues no le hallaba un uso personal. Pero sin embargo, como Dios me permitió comprar esa iPad mini. Entonces yo no la abrí, no había sido mi plan. Dije, la voy a comprar, pero bueno, ahorita no la voy a usar. No la voy a abrir porque no le voy a dar un buen uso. Que todas las cosas tengan un propósito en nuestras vidas. Mira, un pequeño paréntesis. Esta computadora, yo le dije a Dios, Señor, yo he visto cómo acá los muchachos en Canción usan unos programas que se utilizan en la iglesia, programas de música, de secuencias. Antes de eso tenía una laptop, una computadora que le quité a mi papá amablemente y me la llevé, pero ni la usaba. No encontraba un uso para ella, él la tenía.
y los muchachos empezaron a agarrar Macs. Y se me hacían muy padres, pero no me llamaba la atención, sinceramente. Pues qué padre, está chido, ¿no? Qué bien. Pero sin embargo, hasta que encontré un propósito y un destino para esa computadora, fue que Dios me la dio. Y esta computadora se ha usado por años, ya tengo 4 años con ella, se ha usado en la alabanza de Buenas Nuevas para Durango y en la alabanza de Roca de los Siglos. En esta computadora he podido hacer la música, las secuencias, cosas que de verdad son productivas en la obra de Dios. Y a esto voy, muchachos, con lo que les decía. Continuando con lo del iPad, bueno, la tuve ahí cerrada porque no le iba a dar un uso, o sea, no encontraba. Entonces se acercó el tiempo de septiembre, me parece, para la noche mexicana, algo así. Dios puso en mi corazón esa iPad, ponerla, que se rifara. No me acuerdo cuál era el propósito de los boletos, no me acuerdo. Bueno, tal vez algunos sí lo recuerden, que se rifó un iPad en una noche mexicana, un iPad mini. No me acuerdo cuál era el propósito, pero yo le dije a Dios: Señor, las cosas materiales no pueden pagar lo que tú has hecho por mí, todo lo que me has dado. Sin embargo, con todo mi corazón te entrego esta iPad, Señor, para que se use el dinero que se recabe, se use en tu obra. No sé, no me acuerdo para qué. Sí tenía un destino, pero no lo recuerdo. Yo le dije: Señor, ahí está. Y sabe que yo sembré en Dios, en su iglesia. Eso fue en septiembre. Pues para la boda, hermanos, Dios suplió todo el dinero, increíblemente. Y mi esposa es testigo. Amén. Dios suplió el dinero para su vestido, Dios suplió el dinero para pagar en sí lo que era la fiesta, el equipo, bueno, la banda, hubo mariachi también. Dios nos ha bendecido increíblemente, pero lo que le quiero decir es esto: que cuando le entregamos a Dios todo y sembramos, Él no se queda con las manos cruzadas. Yo le quería compartir este testimonio porque le voy a decir algo y es solamente para glorificar el nombre de Dios y para que vea la magnitud de las bendiciones que Él da. La boda, podemos decir, bajita la mano se acercó a los $10,000. ¿De dónde iba a sacar yo ese dinero? Mis papás, los pastores. Solamente fue Dios, porque sabe que Dios vio la actitud. Yo no hice lo del iPad pensando: Señor, pues págame la boda o ayúdame que mueve los corazones. No, yo le dije: Señor, yo no puedo pagarte todo lo que has hecho por mí con nada, Señor, pero yo de corazón quiero donar esta iPad para que se rife y los fondos se utilicen en tu iglesia. Y sabe que esa actitud, esa decisión, Dios la bendijo. Y la boda se realizó, muchísimos gastos que hubo, pero Dios suplió para todo. Los hermanos en la iglesia empezaron a dar el dinero. Le llevaban a la pastora, le llevaban a Evelyn: aquí están $500, aquí están $1,000 para la boda de Melky y de Evelyn. Dios se encarga de nuestros asuntos cuando nosotros nos encargamos de sus asuntos. Amén, glorifica a Dios. Si ponemos todo nuestro futuro en manos de Dios, Dios nos va a guiar a mejores cosas de las que ustedes y yo nos podamos imaginar. Y saben de qué les hablo, porque estamos en la edad. Hemos crecido juntos, muchos de ellos. Amén. Y hoy les puedo decir que Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi esposa. Dios nos ha bendecido en su infinita misericordia. Y le pido que cada día mi corazón se siga siendo más sensible, porque esa es una de las ataduras que impiden las bendiciones de Dios para nuestra vida. Un corazón duro, que ya no nos llegan mensajes. Cuando pecamos ya no nos duele, los ojos ya no nos arden cuando vemos el pecado, los oídos ya no nos lastima cuando escuchamos las cosas del diablo. Yo le pido a Dios en mi oración que cada día todos mis sentidos puedan estar más sensibles para desechar y despreciar el pecado, para que eso no sea un impedimento de la bendición para mi vida.
Y yo le comparto esto para que usted también lo pueda tomar. Que usted hable y se presente con Dios, sinceramente, donde nadie le vea, preséntese con Dios. Póngalo a Él ante todas las cosas. Le hacía la pregunta, ¿cómo le agradamos? Amándolo, poniéndolo por encima de todo, confiando en Él, cuando le obedecemos, cuando le alabamos. ¿Sabe? Yo tuve que confiar plenamente en Dios el año pasado, que después de casarnos nos fuimos a Houston, porque bueno, nos casamos en noviembre, para en febrero nos fuimos para a iniciar el proceso migratorio mío, porque mi visa iba a expirar, y si yo dejaba que mi visa expirara y no arreglaba un estatus migratorio en Estados Unidos para después ir, iba a ser muy difícil. Me iban a tener que mandar a Ciudad Juárez, que a poner huellas y que te esperas un año aquí y allá. Entonces, esto fue algo repentino, que mi esposa y yo nos tuvimos que ir de aquí en febrero del año pasado. ¿Y sabe qué? Yo iba con los bolsillos como los traigo ahorita, así. Plenamente íbamos así, íbamos confiando en Dios, amén, de que si Él había guiado nuestros pasos, los iba a guiar una vez más. Y déjenme decirle que lo que sucedió, el milagro que sucedió al momento de arreglar mi residencia, fue un milagro más especial que Dios hizo. Es especial porque al estar allá hay mucha gente, hay muchos hermanos, hay mucha familia que su estatus migratorio es ilegal. Y yo pude ver la bendición de Dios, cómo nos seguía desde Durango hasta Puerto Arturo, porque en 3 meses Dios me concedió la residencia. Cosa que, hermanos, que han vivido allá 20, 25, 14, 10 años, no lo han podido tener. Y yo pude ver ahí la gracia de Dios, la misericordia de Dios obrando una vez más en mi vida y diciéndole: Señor, otra vez gracias por tu misericordia, porque en 3 meses me permitiste ese proceso, Señor, porque en 3 meses hiciste lo que con otros hermanos no han podido hacerlo en toda su vida. Es algo difícil estar allá como ilegal, porque lo he visto. Y sin embargo, a mí Dios me llevó con un propósito, a mi esposa y a mí, y no me permitió estar en un estatus migratorio ilegal. Hoy, por la misericordia de Dios, podemos cruzar la frontera. Pues ahora sí, cuando nos dé la gana, gracias a Dios. Mientras Dios nos lleve con cuidado, podemos cruzar la frontera libremente. Y yo le agradezco a Dios esa infinita misericordia, ¿sí? Porque yo puedo ver que las palabras que le dije a Dios hace años con todo mi corazón: Señor, te entrego mis sueños, mis anhelos y mis deseos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar. Mire, hermano, le voy a dar por último el tercer punto. Llevamos 2. Dios tiene un plan y propósito, es el primero. Debemos de creer que Dios tiene un plan y propósito. El segundo es: debemos cambiar nuestra actitud. Y el último punto es: debemos actuar, debemos hacer nuestra parte, usted y yo. ¿Sabe cuál es el principal propósito de usted y de mí? El propósito en general es ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la criatura. La salvación del pecador, del perdido, es nuestro principal interés, suyo y mío, de grandes, de chicos, de todos. Esa es nuestra principal misión, la salvación del perdido. En Marcos 16 dice la palabra de Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que salir de nuestro círculo y comenzar a actuar. Si todavía no tenemos nuestro propósito bien definido o específico, hay un propósito que califica para todos
los que estamos en este lugar. La salvación del perdido, el evangelismo califica al 100% para todos. Después de eso vienen los propósitos de Dios, la visión más específica. Pero si hoy en día usted siente que no ha encontrado su propósito, ese es el principal que debemos de trabajar todos. En alguna u otra manera todos estamos contribuyendo a que el Evangelio de Dios sea predicado. Yo lo puedo ver en la alabanza. Sabe que hay muchos testimonios de personas que no conocen de Dios, que no conocían de Dios, y al atravesar la puerta y al escuchar la alabanza, su vida ha sido tocada y cambiada solamente por escuchar la alabanza. Entonces, si los que estamos en la alabanza ahorita tenemos esa visión y ese propósito, amén, de que nuestra alabanza sea agradable a Dios, no todos vamos a estar en el altar, no todos vamos a estar tal vez atrás de un púlpito siempre, pero sin embargo cada uno de nosotros tenemos un área en la que Dios nos va a usar para ese fin, la salvación del perdido, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nuestra hermana Fabi está poniendo de su parte, amén. Oremos por aquellos que la están haciendo más difícil que nosotros, amén. No importa qué puesto ocupas o cuánto tienes en la iglesia, estás aquí para producir en el reino de Dios y traer al perdido al conocimiento de Dios. A partir de ahí, Dios irá mostrando más claramente nuestro propósito, pero necesitamos comenzar a actuar ya. La salvación del perdido es el llamado general para todos los creyentes. Amén. Una frase que dijo el francés Friedrich Nietzsche, dice: al perder tu propósito, has perdido el camino. Qué importante es tener un propósito en la vida, por el cual nos levantemos cada día y luchemos. Amén. Yo no me levantaría al trabajo como estaba ya a las 5:40 de la mañana si no supiera por qué. Imagínense, me voy a estar levantando todos los días. Algo difícil. Duré aproximadamente 8 o 9 meses todos los días por levantarme a esa hora. En 8 o 9 meses, el horario más tarde que me levanté fue el domingo a las 8 de la mañana, porque hay que estar en la práctica a las 9. Pero si yo no tuviera un propósito, ¿usted cree que me voy a levantar? No, Dios me guarde. Imagina, me levantaba a las 5:40 de la mañana y regresaba a la casa a ver a mi esposa, a ver a la familia, alrededor de las 6:10, 6:15 de la tarde. Más de 12 horas fuera de la casa, en el trabajo, por la distancia también. Pero ese solamente era el propósito del trabajo, de lo material. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que nos mueve a nuestro propósito espiritual? El propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Si yo no creyera, si yo no supiera que tengo un propósito en Dios, yo no estuviera aquí. Eso es lo que me mueve a estar aquí. Entregarle todo a Dios, entregarle mi vida, entregarle mi tiempo, como le decía, en manera diferente a todos, ¿sabes? Un ejemplo yo le puedo decir, a muchos tal vez les parezca no muy, tal vez insignificante. Para hacer una secuencia musical me paso días, pero encerrado. Días ahí ahora sí, de clamor y ayuno, para hacer una sola canción que escuchemos en la alabanza, para hacer los arreglos que se tienen que hacer, se invierte tiempo, se invierte esfuerzo. Yo me tengo que aprender todos los instrumentos que tocan acá los muchachos arriba, y le doy gracias a Dios porque Él me dio la capacidad, me dio ese don y lo puedo usar en su iglesia. Esta fue parte de mi petición que le hice a Dios hace años. Mis deseos, tal vez de ser un gran músico, las habilidades que Dios me ha dado, todo lo puse en sus manos, lo puse a sus pies, y ahora Él me permite usarlos en su iglesia. Yo tengo que aprenderme todos los arreglos que se escuchen, tanto de bajo, de guitarra, de piano,
y ya estoy tocando el saxofón. Déjeme decirle que el jueves agarré el saxofón, me lo traje de allá, pero no lo había usado, no sale el ruido. Y antes de agarrarlo, después de que vi algo del tema, dije, Señor, pues ayúdame, dame la gracia. Me gustaría tocar el saxofón. Y como a la hora me salieron 2 canciones. Primeramente, Dios, espero en la próxima semana, si no en 2 semanas, estar aquí glorificando a Dios, entregándole el talento que me ha dado ahora en el saxofón. ¿Y sabe qué? Esto es una bendición. Yo estoy muy contento con Dios, muy agradecido, porque es por su gracia y su misericordia, no son mis habilidades. Él ha puesto en mí un don y yo no debo de conformarme, yo debo de seguir explotándolo. Dios puso en mí un don, un talento para moverle eso de la computadora y requiere un esfuerzo, requiere un tiempo para hacer las cosas con excelencia, con calidad. Hay que dedicar un tiempo a Dios, a lo que estamos haciendo. Le decía yo puedo pasar ahí horas. A lo mucho me ha aventado 5 o 6 horas al día, pero no termino en un día una canción. Entonces, ¿cómo yo puedo ver reflejado la obra de Dios en eso? Bueno, al escucharle y ver a usted con sus manos alzadas, con un corazón quebrantado, sintiendo la presencia de Dios, a través de hacer las cosas con excelencia, y es cuando yo digo, Señor, el esfuerzo vale la pena. Amén, que tu pueblo sea dirigido en la alabanza, en la adoración, que el perdido que venga y diga, wow, qué bonito sentir la música, porque ellos no saben qué es alabanza y qué es adoración, pero cuando esto pasa, ese es el pago de Dios. Entonces le repito, Dios premia nuestro esfuerzo. Lo que invirtamos en Él no se queda con nada, amén. Y podemos ver de muchas otras maneras cómo Dios obra a través de nuestro esfuerzo. Qué triste y frustrante sería que llegáramos al final de nuestros días y no haber vivido el propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Sería una desgracia, porque tenemos tantos talentos, tantos dones, tantas virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que si al final de nuestros días no hemos descubierto y explotado esos dones, es un desperdicio. Como le decía al inicio, aquí sentados yo puedo ver tantos talentos, tantas virtudes de cada uno de ustedes, que yo me impresiono de cómo es que Dios tiene tanto talento, tanta virtud reunida aquí en su casa. Es una fuerza que tal vez todavía no la hemos podido descubrir, pero cuando usted y yo trabajemos bajo los propósitos de Dios, nuestra vida personal, nuestra casa, nuestro ámbito diario y aún nuestra iglesia va a dar un giro diferente. Cuando usted y yo descubramos el verdadero propósito, todas las cualidades que tenemos y que podemos usar para el servicio de Dios, nuestra iglesia va a avanzar un paso más, un escalón más, y lo vamos a ver en nuestra vida personal cada día. Yo le alimento esta palabra que busque el propósito de Dios. ¿Sabes? Somos libres de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios o vivir de acuerdo a los propósitos propios. Dios nos ha dado la libertad. Ya hace años pude haber tomado esa decisión. Yo le pedí a Dios cuando estaba estudiando, le dije, Señor, permíteme saber o vivir la experiencia de ser un músico, de vivir de la música. Cuando yo estaba en Houston, una banda, no me acuerdo cómo es que fui a hablar allá, me contactaron, me dijeron, van a hacer casting para una banda importante de Houston, una banda instrumental importante.
tan importante que esa banda tocó en el Super Bowl de Houston. Era una banda importante. Yo estaba estudiando en canción. Y yo le dije, Señor, yo sé que mi vida no es lo secular, yo lo sé, lo tengo bien marcado en mi corazón, pero sin embargo, ahora que estoy en esta etapa, te pido, Señor, que me permitas vivir esa experiencia como músico, como un músico. Bueno, pues fuimos dos chavos, de dos quedé yo, del montón de dos quedé yo, pero ¿sabe qué? Aún en eso Dios me dio la gracia y me permitió esa experiencia de un tiempo de mi vida solamente, con la condición de que no se iba a volver a repetir. Te voy a permitir que lo hagas porque me lo has pedido, para que vivas la experiencia de un músico. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los guitarristas de antes de esa banda fue un guitarrista famoso cristiano, que ahora se mueve con uno que es una persona, un cantante que tiene muchos discos. Bueno, el guitarrista de él fue guitarrista de esta banda. Fue cuando le dije al Señor, permíteme vivir esta experiencia. Y bueno, de esta experiencia yo también pude encontrar una lección, porque no era una banda cristiana, era una banda instrumental, era una banda que tocaba en eventos privados. Tal vez usted no lo sabía, pero fíjese por qué le comento esto. Lo que me pudo ofrecer esa dichosa banda, uno iba a tocar a eventos con gente muy importante del ámbito empresarial. Creo que los más que me enteré que eran los dueños de Walmart, en una de las fiestas que estábamos ahí nosotros. Era gente muy importante, pero el punto que quiero llegar es que nada de eso vale la pena con sentir la presencia de Dios. Es una soledad la que se mueve terrible en esos ámbitos. ¿Y sabe por qué Dios me permitió ir? Para que viera lo que es la vida sin Cristo. Yo pude ver desde el dueño de la banda, de los otros músicos, de las gentes que eran los auspiciadores de la fiesta, del evento, lo que fuera, una soledad terrible. Hermanos, íbamos a tocar a mansiones en la ciudad de Houston, en el centro de Houston, los edificios más altos. Íbamos allá a tocar eventos importantes en ese ámbito, pero Dios me permitió ver con mis ojos cómo es que hay un vacío tremendo en esa gente, en los músicos que hacen eso, y Dios me lo permitió ver para que ya no quiera yo volver a eso. Yo por eso le dije, Señor, permíteme en esta etapa que estoy viviendo, Señor, poder vivir de eso, de la música. Y vaya que sí pagaban bien. Imagínense, yo era un estudiante que, no, pues uno de los músicos era un hombre de 40 años, 42. Yo tenía 20 años, ¿se imaginan? El coraje que tenía el viejo de saber que nos estaban pagando lo mismo. Yo, un chiquillo de México que vino a una escuela de música. Pero ¿sabe qué? Lo mucho o poco que pudieran llegar a pagar no se compara, hermano. La soledad que hay en el corazón de esos hombres no se compara con venir, con sentir la presencia de Dios estando ahí en el piano. Y yo por eso le doy gloria a Dios más que Dios cumplió en mi vida. Y yo pudiera ver eso. Yo se lo pedí, le dije, Señor, porque cuando yo regrese de estar en esta escuela, que no me pase por la cabeza eso, que ya mi atención no se vea atraída hacia eso, hacia lo musical, porque me interesaba crecer musicalmente, y luego decía, bueno, pues ¿dónde lo voy a aplicar? Pues con los músicos de adeveras. Esos eran músicos de adeveras y nada de eso vale la pena, lo que te puedan pagar. Sí pude vivir de la música, sí le di gracias a Dios. Como le digo, el dinero que pagaban
Era un buen dinero. Dese una pequeña idea de cuánta. Que ahora entiendo por qué el guitarrista de este cantante que le digo cristiano había estado ahí, pues por el dinero. ¿Sabe cuánto me llegaron a pagar a mí por tocar 4 horas? Me van a pagar $570 por 4 horas. $570 y un boleto de avión para ir de Durango de Houston a Durango. Eso me llegaron a pagar. Pero yo pude comprobar personalmente, nadie me lo platicó, que lo que el mundo ofrece no se compara con las bendiciones que Dios da. Si yo me hubiera quedado en ese ámbito, mi vida no sería la misma. Yo no estuviera en ese lugar. Y yo por eso glorifico a Dios. Y yo le animo a los jóvenes también, pongan sus talentos, inicien su carrera, inicien sus estudios poniendo a Dios primero. Dios no se va a quedar con nada, Dios les va a bendecir. Dios les va a dar la gracia para hacer solvencia económica y que puedan invertir en su iglesia. Es una palabra para la juventud, pero es una palabra también para los hermanos mayores. No se preocupen antes de su solvencia económica, preocúpense primero de las cosas de Dios y va a ver cómo Dios se va a encargar de sus cosas. Yo lo he vivido. Tengo muchos testimonios más que Dios me ha permitido vivir a mí. Se los puedo compartir en otra ocasión. Y yo le aseguro que si nos encargamos de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las suyas y de las suyas. Amén, aplauda, glorifica a Dios. ¿Por qué estábamos aquí? Fue la pregunta que me hice al inicio. Debemos iniciar con Dios todo lo que hagamos. Todo se trata de Él. Nacimos por su voluntad y en sus propósitos. ¿Por qué estamos en este tiempo? Cuando vaya a responder esa pregunta, ponga antes a Dios. Cuando vaya a tomar decisiones en su casa, en su trabajo, en su negocio, ponga antes a Dios. Que si lo pone a Él antes que a su intelecto, que a su decisión, Él va a obrar las cosas mejor de las que usted las pueda planear. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él es el dueño de todo, Él se encarga de bendecir. Vamos a ocuparnos de que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, para que Él se encargue de lo demás en la mesa. Le repito, Él lo hace mejor que usted y yo. Por mucho que planeemos, por mucho que queramos llevar una pauta en nuestra vida, si Dios lo marca, Él lo va a hacer mejor. Las bendiciones que Dios me ha dado a mi esposa y a mí, yo no me las hubiera imaginado. Con mi intelecto no puedo concebir cómo es que hubiera llegado hasta donde soy y lo que Dios me ha dado. Mi vida no sería igual si yo hubiera seguido en esa banda. El hombre me siguió hablando, me siguió mandando menos. Melqui, ¿cuándo te vienes para Durango? Gracias a Dios ese fue el medio en el que me pude zafar. Ya me iba a graduar y le dije, ¿sabes qué? Pues en junio regreso. Dios puso ese medio porque no me quería dejar ir. Yo le decía, no puedo esto, no puedo esta fecha. Él conseguía otro guitarrista, no me mandaba otra vez el schedule, el calendario, el itinerario del mes siguiente. No me quería dejar ir este hombre. Yo veo que no era este hombre, sino era la trampa del diablo para mí. De decir, ahora sí ya te graduaste de música, ahora sí quédate, ya ves qué bien te va. Ya ves cómo puedes hacer dinero en el ámbito de la música, puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir tocando en la iglesia, total no interfiere con tus días de iglesia. Eres hijo del pastor, estudiaste música, ¿por qué no lo haces? Es una profesión más. Estudiar música
Es tanto como estudiar diseño gráfico o administración de empresas. Es un estudio que sí es duro. Tal vez sería fácil desempeñar un instrumento, pero no lo es. Entonces, todas esas voces del diablo venían a mi mente. Este hombre me dijo, si pasas duré como 8 meses en la banda, 7, 8 meses. Me dice, cuando llegues a los 10 meses antes del año te voy a subir el sueldo. ¿Se imaginan? No te vayas. No te vayas. Y vamos a ver qué podemos hacer con tu situación migratoria. Aún eso me lo llevó a decir. ¿Qué cree que hubiera pensado un joven X? O sea, yo pensando con mi intelecto, la tengo hecha, no está mal. No está mal porque me sale para pagar la renta, me sale para pagar aquí y allá, para gastar. Es música, disfruto la música. Oiga, yo creo que ese es el propósito de Dios para mi vida. Mentiras del diablo. No se confunda. Cualquier cosa que lo aleje de Dios no es propósito de Dios. Aunque usted vea solvencia económica, no es de Dios. Es muy triste cuando Dios nos ha bendecido económicamente, con trabajo. Nos ha bendecido tanto que ya ni siquiera venimos a la iglesia. Eso es una pena, es algo triste, hermanos. Porque ¿cómo puede ser que venimos derrotados por la puerta en caos? Señor, ayúdame, Señor, me van a embargar. Señor, no tengo para comer. Dios en su misericordia y al ver su actitud de sinceridad, Dios le suple trabajo, le da hasta que sobreabunde como lo que Él da. ¿Y qué pasa? La bendición de Dios lo cambiamos en algo, en un estorbo. Y ya no podemos venir a la iglesia porque ya Dios me bendijo tanto que tengo mucho trabajo. Eso me tuve que enfrentar yo también ahora que estuve en Houston. Dios me dio un trabajo de soldador. Le digo, eran los 7 días de la semana. Los 7 días. Le digo, yo llegaba a la casa como a las 6:15, 6:10 de la tarde. El servicio iniciaba a las 7. ¿Usted cree que después de 12 horas de trabajo tengo pretexto para quedarme en la casa? ¿Cómo la ve? Me la pasé todo el día de pie, soldando, en el calor, en el frío. 12 horas. Y llego a la casa. ¿Cree que se valga que llegue poquito tarde a la iglesia? ¿O que no vaya a tocar? Humanamente sí. Sí se vale, porque pasé 12 horas de estar trabajando. Ahora tengo que llegar a la casa, bañarme, sin comer, ir a la iglesia para alcanzar a llegar unos 10 minutos antes para prepararme para tocar. Esa fue una lucha que yo tuve que lidiar con mi persona. Yo pude haber dicho, no, pues ¿saben qué? Cámara, el miércoles no se hace. Aguántenme poquito, yo me la paso trabajando, llego a la casa, no voy a alcanzar ni a comer, nomás a bañarme y ya me tengo que ir a la iglesia. Yo pude haber dicho eso. Pero sin embargo, ¿qué hubiera demostrado esa actitud con Dios? Que no eres un buen administrador de tu tiempo, que la bendición que yo te doy te hizo daño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que me quite el trabajo el Señor para poder ir a la iglesia, ahora sí. Seamos muy cuidadosos en eso, hermano. Dios es celoso, Dios nos quiere bendecir, pero sepamos administrar nuestro tiempo, darle a Dios la gloria, la honra, también con nuestro tiempo. Amén. Estuvo difícil ese momento, ese tiempo. Le digo, eso era el miércoles. El jueves había práctica. Como quiera, el jueves no me tenía que bañar para la práctica. Salió del trabajo, si quería me bañaba, si no. El domingo, la práctica empezaba a las 4 de la tarde para el segundo servicio.
Yo estaba tocando en todos los servicios. Bueno, los domingos salía a las 3:30 de la tarde. De la misma hora de entrada, pero ahora salía a las 3:30, ya no salía a las 6. Ahora salía a las 3:30, un poquito más temprano. ¿Se imagina? Hasta el domingo, irme apurado a la casa, a cambiarme, a bañarme, a comer, para alcanzar a llegar a la práctica, para estar en el servicio. Hay sacrificio que Dios quiere ver en nuestras vidas. Porque las bendiciones que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, y las bendiciones que Dios le quiere dar a ustedes, van a venir también a través del sacrificio. No se vaya a confundir en su mente. Como le digo, en mi lugar le pude haber dicho: pues Señor, tú me has bendecido con un trabajo, pues voy a excusarme de tocar el miércoles. El domingo en la tarde, bueno, pues el domingo en la mañana pues si estaba trabajando no iba a la iglesia. De decir, pues el domingo en la tarde, pues ayudo en la cabina o algo, pero pues no puedo alcanzar a llegar a prepararme para acá, porque me has bendecido tanto que ya el trabajo no me lo permite. ¿Te imaginas? Dios nos quiere bendecir, pero cuando nos bendice no somos buenos administradores de lo que Él nos da. Seamos muy cuidadosos en ese aspecto, hermanos. En amor se los digo, y porque sé que cuando lo hagan Dios les va a bendecir. Dios les va a bendecir más de lo que pueden hacer por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Permita que el Señor le use para sus propósitos y no use usted al Señor para sus propósitos. Que el Señor le use, no lo use a Él. Sus planes son mucho mejores que los suyos y los míos. Vamos a leer para terminar Isaías 55:9. Isaías 55:9 dice la palabra de Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo de Dios va más allá de lo que nos imaginamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y en los aspectos que le permitamos a Dios que meta la mano, en esos aspectos vamos a crecer usted y yo. Si usted le permite que en su familia Él meta la mano, Dios va a arreglar a su familia cualquier situación adversa que tenga. Si le permite que Él meta mano en su economía, Él va a administrar y Él le va a bendecir. Usted va a empezar a generar más dinero, no va a saber de dónde vino la bendición, no la va a poder comprender, pero va a saber que fue Dios a través de darle campo libre en todas las áreas de nuestra vida. Así es como Él obra. No cuando estemos ahí nosotros de berrinchudos, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Deja que Dios se encargue de los planes que tienes. Deja que Él se encargue, porque son mejores. Y se lo repito una vez más, yo he vivido en mi propia vida. Amén. Mire una frase que dijo un joven ateo: siento que soy un fracaso porque intento ser algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Hermana, los que están en el mezanín, los jóvenes, los adolescentes, Dios tiene un propósito para su vida que debemos cumplir. No estás aquí por casualidad. En Dios tienes un destino que cumplir. Debes buscar de Dios para identificar cuál es ese propósito. Cuando estamos en su voluntad, encontramos un norte, encontramos la brújula de nuestra vida cuando estamos en su voluntad.
Y cuando le encontramos su voluntad, nuestra vida va a empezar a dar frutos de bendición. Si usted se ha sentido ya en monotonía a través de los años en el Evangelio, pídale a Dios que renueve la visión de su propósito para su vida. Es muy personal esto. Su visión no es mi visión. Mi propósito no es su propósito. Somos tan útiles que tenemos algo específico cada quien. Y le digo, eso es para crecimiento primeramente de nuestras vidas, bendición de nuestras vidas y crecimiento y bendición de su iglesia. Espero que pueda ser sensible. Yo cuando estaba estudiando este mensaje, yo le dije, Señor, gracias porque me permites hacer otra introspección a mi vida. Gracias, Señor, porque me amas tanto que me hablas y me estás llamando a hacer un cambio, a creer, a cambiar y a actuar. Los 3 puntos que vimos en esta breve enseñanza, o simple, como usted le quiera llamar. Crea, haga los cambios necesarios y actúe en el nombre del Señor. Póngase de pie.